La compleja personalidad del Greco tiene planteados problemas hasta ahora no resueltos de manera completamente satisfactoria. Quizá uno de ellos sea el de sus actividades no estrictamente pictóricas, esto es, escultóricas, arquitectónicas y teóricas. Durante mucho tiempo se han querido atribuir al Greco algunas iglesias, como esta, la de Santo Domingo el Antiguo, esta otra, el Hospital de Nuestra Señora de la Claridad de Illescas o la Casa del Ayuntamiento de Toledo. Pero actualmente se ignora si existen monumentos levantados por doménicos. Por el contrario, sí existen indicios de que construyó o dibujó los retablos que contenían sus pinturas, como el de Santo Domingo o el del Hospital de Tavera. Pero este artista también se dedicó a la escultura. Encargado en 1595, el Salvador del Hospital de Tavera es la más bella de las esculturas del Greco. También obra suya es el retablo de la Caridad de Illescas, terminado en 1605 y constituido por dos figuras de mujer, la Esperanza y la Fe. En el madrileño Museo del Prado se conservan también dos esculturas suyas, Epimeteo representado como Adán y Pandora como Eva. También se conoce del Greco su gran afición por los libros, legando tras su muerte un extenso inventario. Hoy podemos apreciar algo de este espíritu incansable al penetrar en su fantástica biblioteca que se conserva aún en Toledo. Con la tercera edición del Concilio de Trento, en 1563, se iniciaba lo que se ha dado en llamar Contrarreforma. Esta supuso la institucionalización de la vida católica de acuerdo con las normas emanadas de las decisiones de los padres conciliares, la mayoría de las veces muy severas. Pero esto no impidió un periodo de esplendor en las artes y las letras. El manierismo es el nombre que recibe el movimiento artístico de este periodo. En la pintura se manifiesta por el alargamiento de las figuras y los exagerados restos de las caras, como muestran estos cuadros del Museo del Greco. Pero el manierismo dominante en la pintura condicionó la evolución de las demás artes. En la arquitectura manierista predominan las formas inciertas y el adorno domina las estructuras. Las columnas se incorporan a los muros cuando su verdadera función es sostenerlos. Clara muestra de ello son estas imágenes del Alcázar de Toledo. En cuanto a la escultura, la aparición de una buena serie de mármoles clásicos entre las ruinas de la Roma clásica influyó en la creciente sensibilidad clasicista primero y en la segunda mitad de siglo en los manieristas. La segunda mitad del siglo XVI está marcada por la convocatoria en 1545 del Concilio de Trento y las normas que de él emanaron. La quiebra del imperio tras la muerte de Carlos V trajo consigo el fortalecimiento de la unidad política y religiosa en la España de Felipe II, mientras que Francia se desgarraba en conflictos religiosos, crisis de la monarquía y graves problemas económicos y sociales. Francia, desde la muerte en 1559 de Enrique II y hasta el asesinato de Enrique IV en 1610, atraviesa un periodo de dificultades en que la monarquía parece desmoronarse. La isla de Creta, cuando nace el Greco, está bajo la soberanía de la República Veneciana, gobierno siempre amenazado por las incursiones del Imperio Romano. El Greco se trasladaría a Roma en 1570. Allí se instalaría en el Palacio Farnese bajo la protección del cardenal Alejandro. En la Europa de las guerras nacionalistas y civiles, Inglaterra fue la notoria excepción. Fue España la que más padeció por el cambio de ideas. El Greco llegó a España cuando la ciudad de Toledo estaba en decadencia. Llegó a tiempo para ver al monarca Felipe II volverse a Madrid. Vio al concilio provincial en 1580 prohibir a los moriscos hablar su lengua, presagiando la total expulsión de los mismos. Del mismo modo, vio a la Inquisición funcionar de continuo. El Greco en España asistió a la vertiginosa y desconsoladora ruina del país. Quizá de ahí el desgarrado gesto que muestran sus pinturas. Pintor inquietante como el que más, manifiesta en sus cuadros su necesidad de libertad frente a la realidad. La biblioteca del Greco en su casa de Toledo es la primera y más sintética confirmación que dan los hechos de la personalidad y el carácter del artista.
En ella hay libros de arquitectura y de literatura, la mayoría de ellos de autores griegos e italianos. De ella se deduce que el Greco tuvo como base fundamental de su cultura literaria y de la formación de su espíritu las dos fuentes más altas y puras del primer Renacimiento, la poesía hebrea y la griega, la Biblia y Homero. En cuanto a su familia, solo se sabe que su padre, Jorge Theotokopoulos, pertenecía a una minoría católica y que su hermano Manusos, 10 años mayor que él, trabajó a las órdenes de la administración veneciana. Es muy posible que Manusos jugara un papel importante en la formación del Greco, ya que tras la muerte de su padre en 1566 se ocupó de su educación. La profundidad del afecto del Greco hacia su hermano se mantuvo a lo largo de los años, sin que la separación física hiciese mella en él. De hecho, cuando Manusos, en 1591, se encontraba en una situación desesperada, lo recogió en su casa toledana dándole cobijo hasta el final de sus días. Su personalidad intrigante se ha manifestado en muchos aspectos de su vida. Uno de ellos fue su relación con Jerónima de las Cuevas, de la que nació su hijo Jorge Manuel. Lo mismo sucedió con los diferentes litigios que tuvo por el pago de sus encargos pictóricos. Religioso extremo, oscuro, despilfarrador, austero, son tan solo algunos de los contradictorios adjetivos que a lo largo de la historia se han ido dando a la persona del Greco. Doménicos Theotokopoulos nace en Candia, capital de la isla de Creta, a finales de 1540 o principios de 1541. Sería en esta ciudad donde se formaría como pintor, alcanzando el título de maestro. Hacia 1567, el Greco se trasladaría a Venecia con el designio de convertirse en pintor occidental. Allí, sin duda, conocería a Tiziano, Tintoretto y Bassano. En 1570 se marcha a Roma, donde conoce al miniaturista Giulio Clovio, quien le recomienda a su protector, el cardenal Alejandro Farnesio. De la actividad romana de aquel artista que todos llaman Segundo Greco proceden la expulsión del templo y la curación del ciego, al tiempo que no silenciaba sus censuras contra Miguel Ángel. Conocedor del liberal mecenazgo de Felipe II y de la construcción del monasterio del Escorial, que tanta colaboración requería, el Greco viaja a España. Pasando seguramente por Madrid, en la primavera de 1577 ya se encontraría en Toledo, donde se quedaría hasta su muerte. Comenzaría aquí su gran carrera con los trabajos para esta iglesia, la de Santo Domingo el Antiguo, y con el expolio para la catedral toledana. Pero la gran obra de aquellos años fue sin duda el entierro del conde Orgaz para la iglesia de Santo Tomé. En esta época, y fruto de su relación con Jerónima de las Cuevas, nacería su hijo y discípulo, Jorge Manuel, en 1578, viviendo la familia en las ya destruidas casas del Marqués de Villena, que hoy ocupan el Paseo del Tránsito. En 1580, Felipe II le encargaría el martirio de San Mauricio para una capilla del monasterio del Escorial. Encargo tras encargo, los años de Toledo fueron los más fructíferos de actividad profesional. La ciudad toledana que le consagró le vio morir a la edad de 73 años, el 7 de abril de 1614. Sus restos mortales fueron enterrados en la iglesia de Santo Domingo el Antiguo. Aquí descansa el Greco desde entonces.